Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana de La Grange aquí en Texas. Agradezco al Señor poder estar ante ustedes en esta mañana de lunes 1 de febrero del 2016. Vayamos al Señor en oración. Bendito Dios, gracias por habernos cuidado durante la noche, permitirnos despertar esta mañana y estar listos para comenzar nuestra semana laboral. Por favor, tómanos de tu mano y que tu palabra sea la que nos guíe en este momento y así hasta cuando nos lleves a tu presencia o vuelvas por nosotros. Recibe la honra y la gloria porque solo tú la mereces, Cristo Jesús. Hemos estado hablando de cómo derribar a los gigantes, porque hemos meditado en la realidad de que los gigantes son una constante en la vida de todo ser humano. Todo ser humano emprendemos batallas, luchas con gigantes que llegan a nuestra vida de manera sorpresiva, súbita, que roban nuestra atención, nuestra tranquilidad y nos atemorizan grandemente. Y hemos aprendido algunos principios básicos para poderles derrotar. Decíamos que principio número 1, para derrotar a los gigantes, debemos mirar el objeto de nuestra fe en lugar de mirar al gigante que nos está atemorizando con destruirnos. Debemos de concentrar nuestra vista en quién es nuestra fe, en el tamaño y las cualidades que tiene el objeto de nuestra fe y no las cualidades o características que tiene el gigante que amenaza con destruirnos. Principio número 2, decíamos que para derribar a los gigantes no debemos de prestar nuestro oído a lo que el gigante tiene que gritarnos y escupirnos a la cara, sino que debemos abrir nuestro oído a lo que tiene que decirnos la palabra de Dios, de cómo Dios nos ve, de quiénes somos para Dios, y entonces escuchar más lo que Dios tiene que decirnos en su palabra que lo que el gigante o la situación peligrosa que enfrentamos nos grita y nos escupe a la cara. Y principio número 3, decíamos que para vencer al gigante necesitábamos asegurarnos de depositar nuestra fe en el lugar correcto, porque decíamos que la fe que vale no se mide por cuánta se tiene, si mucha o poca, sino la fe que vale se mide por el lugar en el que ha sido depositada, por el objeto en el que se tiene depositada, porque decíamos que podemos tener montones de fe en un objeto, en una estatua, en una estampa, en un objeto que se cuelga en nuestros cuellos o se usa en nuestros cuerpos, en un líder religioso, en una denominación, en una religión en particular, en mi persona, en mis capacidades, en mis estudios, en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones. De nada me puede servir, porque la fe únicamente válida es la que está puesta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido el gigante y la necesidad más grande que el ser humano tiene, que es el de la salvación, el de la seguridad de su destino eterno. Y cuando no se entiende esto, cualquier gigante puede despedazarnos, porque nuestra fe no está en el lugar correcto que se debe tener. Cualquier gigante pues puede ser vencido por Jesucristo, porque Él ya venció el gigante más grande que puede destruir o que representa la necesidad más grande que el ser humano tiene, que es el de la salvación. Así que nuestros gigantes pueden caer ante el poderío de Cristo, porque Él ya venció a todos y cada uno de ellos con su triunfo en la cruz al morir por nosotros. Seguimos aprendiendo de esto. Principio número 4 lo seguimos meditando en la palabra de Dios a través del ejemplo de el pequeño David, un adolescente que hemos dicho ya que no debe haber tenido más de 17 años, entre 15 y 17 años debe haber tenido David cuando enfrentó a Goliat. Y le invito a que vayamos entonces a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 12 al 15. Dice así: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Dicen en mi rancho que no hay peor cosa o más peligrosa que un tonto con iniciativa o un chismoso con iniciativa. La actitud de David, sin duda, es algo de la cual podemos usted y yo meditar en esta mañana y debemos de reflexionar en ella. Me parece interesante lo que dice el versículo 15 cuando menciona que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Por qué dice esto? Si usted conoce el pasaje,
Si usted ha escudriñado la palabra de Dios o si tiene oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, se puede dar cuenta que en el capítulo 16, un capítulo anterior a lo que estamos leyendo ahorita, en el primer libro de Samuel, nos relata que David ya conocía al rey Saúl. El rey Saúl era atormentado por las noches por un espíritu que lo acongojaba, que lo atormentaba en su mente, en su corazón, y el pequeño adolescente, el joven David, lo tranquilizaba con su canto y con tocar su arpa. Su música y su canto tranquilizaban al rey Saúl. Es decir, ya había una relación entre el rey y este adolescente. Lo interesante aquí es preguntarnos por qué David no acompañó al rey y a su ejército ante la batalla que estaba desarrollándose entre los filisteos y el ejército de Israel. Porque David no se fue con el rey si ya lo conocía, si ya le servía, si ya trabajaba para él, si ya tenía una relación. Porque David se fue nuevamente a apacentar las ovejas de su padre y no se fue con el ejército. Era obvio o era tranquilo si sus hermanos ya iban como parte del ejército, que él también se hubiera ido junto con el ejército, quizás no como soldado, pero sí a seguir cumpliendo la responsabilidad que él tenía. Principio número 4, para poder enfrentar a los gigantes. A la guerra, solo cuando Dios te lleve. A la guerra, solo cuando Dios te lleve. David, como mencionamos, ya conocía al rey Saúl, perdón, pero estaba desarrollando otra tarea. David en ese momento no fue llamado, no fue convocado, pero Dios se aseguró, se encargó de ponerlo en el lugar y la hora correcta para que cumpliera con lo que él quería que se hiciera. A la guerra solo cuando Dios te lleve. Cuidado hermano, cuidado hermana, cuidado amigo, cuidado de meterte a la batalla sin ser llamado por Dios. No se trata de hacerle al valiente, de decirle al gigante, mira, no te tengo miedo, mira cómo te enfrento, soy muy valiente, mira nada más, yo me puedo enfrentar ante ti sin ningún problema. No, no se trata de esto. Si eso es un principio y una constante en nuestras vidas, se aplica a toda área de nuestra vida. Esto se aplica en cualquier circunstancia de nuestra vida. Lo podemos aplicar con aquella relación que es difícil de llevarla con aquel familiar, que le gusta estar peleando, que le gusta estar siempre en conflicto, que le gusta tener la razón. A la guerra solo si Dios te lleva. Este principio se aplica con los vecinos ruidosos que les gusta hacer escándalo. No peleemos por pelear. Con aquel compañero de trabajo que le gusta hacer las cosas a su manera y sobresalir y llevarse el crédito a él y que tú quedes en descrédito. Si Dios no te pide que pelees, no le entres todavía. No pelees por pelear. Dios te mostrará el momento en donde tengas que hacer lo que tengas que hacer. A la guerra solo si Dios te lleva. Para enfrentar a los gigantes debemos aprender a reconocer que el que llama a la batalla es Dios, nosotros no. Nosotros no nos metemos a la guerra solo por meternos. Nosotros no buscamos pleitos solo por buscarlo. Nosotros entramos a la batalla cuando Dios nos dice que es el momento de pelear. Mientras Dios no te diga que es el momento de pelear, mantente calmado, porque a la guerra solo cuando Dios te lleve. Espero que este principio sea de ayuda y de importancia para tu vida, de trascendencia para tu vida en este día, porque seguramente habrá gigantes que enfrentar. Pero para derrotarlos hay que aprender a distinguir que a la guerra solo cuando Dios nos lleve. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.